Jorge, muy buenas noches. Decíamos aquí en la introducción, la venías escuchando, que es muy importante lo que está pasando en el Sanatorio Nosti. Con esto de las ablaciones de órganos, ¿no? Esto de extraer quinta parte del cuerpo con aquella gente que, bueno, decide donar sus órganos. Y si bien se estuvo haciendo hasta hace un tiempito en el hospital, es como que el Nosti ahora es el lugar preferido del Incucay como para realizar estas prácticas. Sí, en realidad la ablación de órganos depende de los pacientes que tengan en general, son accidentados. Las ablaciones que hemos hecho son de gente joven accidentada. Creo que el hospital también lamentablemente el accidente de tránsito es el primer proveedor de potenciales donantes de órganos. El segundo son los accidentes cerebrovasculares, pero lejos el más importante es el traumatismo de cráneo. ¿Y por qué? Porque el traumatismo de cráneo en general sucede en gente joven. Las últimas ablaciones que hicimos fueron de gente joven. Se hicieron también alguna ablación de gente relativamente mayor, pero estamos hablando de 50 años, pero el último fue un paciente joven. Y tiene que ver el hospital y nosotros porque creo que somos los dos más grandes receptores de accidentes. El hospital, bueno, tiene una recepción de pacientes de la ciudad y de afuera, y nosotros tenemos también una recepción de pacientes de otras localidades accidentados. Inclusive uno de las ablaciones, no de este año, pero fue la del año pasado, fue una paciente de San Justo que enviaron con un accidente cerebrovascular porque no había lugar en ningún lugar y la mandaron a Rafaela, la mandaron al sanatorio. Obviamente no la mandaron a ablacionar, vino con su accidente cerebrovascular hemorrágico, terminó siendo una ablación. Pero por eso, el 2016, en la Argentina y en la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias que más recupera órganos, fue uno de los años más bajos, curiosamente. Perdón, 30 segundos. ¿Es bueno o es malo eso de que más recepciona órganos? No digo, porque si no hay que poner una luz de alerta en la accidentología que hay en la provincia de Santa Fe, ¿no? En realidad, la provincia de Santa Fe se caracteriza que de hace años, gracias a un muy buen trabajo del CUDAIO, en cuanto a la procuración de órganos. Sobre todo la ciudad de Santa Fe tiene una buena procuración de órganos. Santa Fe, Rosario, Rafaela también tiene una buena procuración de órganos. Eso probablemente tenga que ver con la formación de los terapistas que tienen en la provincia, donde desde hace muchos años se trabajó sobre ese tema. Entonces, hoy en día, el especialista de terapia intensiva está en general entrenado en sus residencias, trabajan sobre el mantenimiento de cadáver, que se llama, y hay una subespecialidad dentro de terapia intensiva, que es esa. No está totalmente desarrollada, pero ya está tendiéndose a eso. Existe en otros lugares del mundo como subespecialidad. Porque es bastante complejo y es interesante explicar. O sea, nosotros los que hacemos en el sanatorio es atender a un paciente que en un determinado momento, un paciente crítico, que en un determinado momento se transforma en un potencial donante de órganos. En el momento que el paciente se transforma en un potencial donante de órganos, eso lo decidimos nosotros, o sea, la gente que está en terapia intensiva, el neurólogo, el neurocirujano, porque el paciente llegó a un determinado límite donde nosotros consideramos que ya no tiene ninguna posibilidad o porque evaluamos que tiene una muerte encefálica. Entonces, en ese momento llamamos al CUDAIO. Y a partir de ese momento que el CUDAIO viene, ve el paciente hasta ese momento y habla con la familia, nos atendimos nosotros. De ahí en más se hace cargo el CUDAIO con un equipo que está excelentemente formado, que trabaja muy bien, con gente joven, muy entrenada. Nosotros a partir de ese momento no atendemos más. ¿Por qué? Porque ahí dejó de ser un paciente y se transformó en un cadáver cuando ellos diagnostican la muerte. O sea, lo explico así para que se entienda. O sea, parece un poco crudo, pero es así. Pero entonces, pero es la realidad. Entonces ahí empieza lo que se llama mantenimiento de cadáver hasta que se hace la ablación, que son todos los tipos de pruebas que se hacen, serológicas, mediciones, en fin. Es bastante complicado. Si quieren lo explico. Va a llevar un rato, pero es interesante. Bien. Micaela. Bueno, hay cierto mito o tal vez a veces alguna desconfianza en relación a aquellas personas que deciden o no ser donante. ¿Qué es lo que le puede decir a estas personas que aún no lo decidieron, no están seguros? Bueno, primero voy a decir algo que es el tema del carnet de conductor. El carnet de conductor, uno puede ser donante de órganos. Exacto. O no.
Eso no quiere decir, o sea, eso es un indicio. Cuando el paciente está declarado muerto, se le habla a la familia, si cumple las condiciones para ser donante de algún órgano. Más allá de ser donante o no, por ejemplo. Ni siquiera lo miramos. Lo que sí hacemos es preguntarle a la familia, a veces, nosotros no, pero en generalmente para tener un indicio, si es donante de órganos. Pero hoy en día eso lo hace la gente del Cudayo y trabajan muy bien. ¿Por qué? Porque el que decide si dona de los órganos no es el carnet de conductor, es la familia, es el padre, la hermana. Generalmente es la familia, cuando son varios deciden entre todos. Y suele suceder que hay alguno de los, por ejemplo, algún hermano que no esté de acuerdo, entonces trabajan ellos muy hábilmente, muy bien, psicológicamente, explicándole lo que es, le muestran, en fin. La verdad que hacen un muy lindo laburo, muy bueno, excelente. Y convencen mucho más ellos, obviamente, que lo que pudiéramos hacer nosotros, ¿no? Explicándole. El donante de órganos, hay un cierto resquemor en donar los órganos. Y eso tiene muchísimo que ver con la publicidad que se hace a veces de robo de órganos, que es una cosa que es imposible que suceda. Yo creo que esto lo expliqué en televisión y en radio unas 200 veces desde el año 90 que hice la primera ablación acá en Rafaela, que es imposible robar órganos. No es fácil, es una cosa tan compleja la ablación y el transporte. Si la gente tuviera idea de lo que se trabaja en un quirófano para ablacionar, el equipo que trabaja, con la tecnología que se trabaja, pues tengan en cuenta que un corazón hay que pararlo, pero hay que saber pararlo. Usted para el corazón, primero, una vez que para el corazón, que hay que saber cómo pararlo, hay que conservarlo, llevarlo, trasplantarlo y ponerlo en marcha de nuevo. O sea, y hay 4 horas para hacer todo eso. Desde que se ablaciona hasta que se trasplanta, el máximo son 4 horas. Una vez que se para el corazón, recién se puede ablacionar el resto, riñón, hígado. El corazón se ablaciona en bloque ahora, se ablaciona corazón-pulmón, porque puede suceder, está sucediendo, que están haciendo unos trasplantes que se llaman secuenciales, o sea, lo explico someramente, a un paciente se le trasplanta el pulmón y a otro el corazón, pero el bloque que se extrajo se trasplanta completo y el que se le trasplanta el corazón, pulmón, puede donar el pulmón porque lo que tiene malo es el corazón. Creo que soy más o menos claro. Queda claro. Explico groseramente, no es tan simple, pero bueno, los riñones, van 2 riñones, pero va 1 para cada paciente. Las córneas se ablacionan, el hígado se ablaciona. Si el corazón no sirve para trasplantarse, se ablaciona igual porque hoy en día se rescatan las válvulas. O sea, se ablaciona hueso, se puede ablacionar páncreas. Es interesante lo que se hace con esto. Y sirve, por eso siempre se dice que un paciente que fallece, una persona que fallece, puede salvarle la vida a 5 personas, o 7, o mejorarle la calidad de vida, porque está bien que el paciente que está en diálisis no le salva la vida, pero le mejora la calidad de vida. Claro. Igual que el trasplante de córnea. Ni hablar hígado. Habitualmente las ablaciones de hígado se hacen porque hay otro paciente en estado crítico que se está muriendo porque necesita un hígado de urgencia. O sea, es interesante esto que explica del contrabando de órganos, que aparte el contrabando de órganos no viene desde los sanatorios de los hospitales, viene de la misma trata de personas, los roban y pasan otras cuestiones. Sí, pero para usted, está bien, pero supóngase que usted puede hacer eso. Tiene que tener un sistema. O sea, la tecnología que hay adentro de un quirófano no lo puede ablacionar en la cocina. Claro. No se puede hacer una ablación de cualquier órgano en la cocina. Las córneas sí, porque las córneas se ablacionan en un cadáver, pero nada más que eso. Después se le terminó la historia. O sea, no pueden robar a alguien, ir, acostarlo, sacarle los órganos y venderlo. Claro. ¿Y el de receptor quién es? Si la tecnología que hay que hacer en pocas horas para tener la recepción que sea compatible es compleja. Hay un banco, yo los veo trabajar, ellos tienen un sistema interactivo que está todo el país, a donde hay, no sé, debe haber 12.000 o 15.000 personas. Y ingresan los datos y el sistema busca la compatibilidad. No la busca una persona. Por eso también habrán escuchado decir, pero lo que pasa es que favorecen a uno, a otro, a lo mejor a alguien que tiene más dinero le dieron el riñón. Es una locura pensar eso, sin embargo lo han dicho. El sistema es automático, va buscando, si bien hay prioridades, por ejemplo, los riñones ablacionados en esta zona se trasplantan en esta zona. O sea, tiene prioridad la zona donde se ablaciona. Dice, ¿por qué? Pero porque es una cuestión de traslado. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Si usted ablaciona un riñón, es mejor trasplantarlo en menos horas que en más horas.
Obviamente que el corazón, en la provincia de Santa Fe no se hacen, no sé si están haciendo ahora trasplantes cardíacos, pero se trasplantan en general en Buenos Aires, en Mendoza. Entonces es otra cosa. El hígado están intentando trasplantar en Córdoba. El último paciente se ablacionó hígado y se trasplantó en Córdoba. Vino gente de Córdoba a ablacionarlo. Pero es todo muy complejo trasplantar. Ablacionar, plantar y transportar. Ustedes han visto que siempre vienen aviones, en jet, porque no es tan simple. Entonces, y van a los si órganos, uno se pone a pensar, si uno se pone a pensar, ¿cómo van a ablacionar a cualquiera en cualquier lugar y trasplantar? ¿Qué lo venden? ¿Cómo lo van a vender? No hay un supermercado de... Yo conozca, pero no creo. Julio. Usted hablaba y decía que, porque creo que vimos en el hospital y en el Nosti nada más esto de las ablaciones. No, pero es cuestión, a ver, en los últimos tiempos se ablacionó en el hospital y se ablacionó en el Nosti. En los otros lugares se han ablacionado, tal vez se ablacionan menos porque reciban menos accidentes de tránsito. Eso bien, es lo que quise explicar. El Cudayo le exige alguna condición edilicia o algún tipo de tecnología específica para ablación, o se puede hacer en cualquier clínica de Rafaela. Sí. De hecho se hicieron en todas las épocas y en todos los sanatorios se han hecho ablaciones. Yo trabajé en el Sanatorio Moreno en su época y se hicieron ablaciones, y Clínica Parra hizo ablaciones, y cuando estaba el Policlínico creo que habían hecho alguna vez una ablación. O sea, ablaciones se hicieron siempre. Lo que pasa es que estamos recepcionándolo no en tanto por la tecnología en sí, sino porque la terapia intensiva nuestra es una terapia intensiva de altísimo riesgo y atiende pacientes muy críticos, entonces es normal que los pacientes de muy alto riesgo vengan al sanatorio. Bien. Por ejemplo, hay pacientes neuroquirúrgicos que al hospital no pueden ir. Ese paciente neuroquirúrgico va a Santa Fe, pero va a Santa Fe porque acá no hay neurocirugía. Entonces ese paciente en Santa Fe figura como paciente de Santa Fe, pero en realidad si por ejemplo en el hospital hubiera neurocirugía, se hubiera operado acá y después fallece el paciente, es un paciente que se hubiera procurado los órganos Rafaela. No sucede así, pero porque el paciente se deriva. Ahora, hay traumatismo de cráneo, que son los más graves, que ni siquiera llegan a cirugía, o se hacen mínima cirugía porque el paciente evoluciona rápidamente hacia la muerte. ¿Se entiende? Entonces depende de los pacientes. No siempre todos los órganos sirven. Bueno, eso depende de la edad, de si el paciente ha tenido una parada cardíaca o no ha tenido una parada cardíaca. Por ejemplo, si el paciente es un politraumatismo con contusión pulmonar o torácica, difícilmente ablacionan el pulmón y el corazón. ¿Por qué? Porque puede ser dañado. Si el paciente tiene una herida penetrante en abdomen, no pueden ablacionar ningún órgano. Estoy hablando siempre de un accidente, ¿no es cierto? Sí. O sea que depende, todos son distintos. Todos los pacientes son distintos. Doctor, pasa que por ahí hay gente que decide donar los órganos, ¿sí? Sus familiares, obviamente, o él en vida ha dicho donen mis órganos, y activan todo como para que se hagan esas ablaciones y después en el momento de que se activaron todo se arrepiente y dicen no. No, en general están cuando se le explica a la familia que se le diagnosticada la muerte cerebral, la gente del Cudayo le explica cuál es el mecanismo, le explican cómo es inclusive la ablación, someramente, le explican cómo es la ablación y le explican, si ustedes nos donan los órganos, como el paciente está... Porque, ¿cuál es el temor de la familia en general? El temor de la familia es que en realidad no esté muerto. El tema es convencer a la familia de que el paciente está muerto. Entonces, por eso se hacen pruebas electroencefalográficas, tiene un tiempo de espera, no es de un momento para el otro. Hay un protocolo que lo tienen ellos muy estandarizado. Y también se le explica de que si no donan los órganos, se le va a retirar el respirador porque no es un paciente, es un cadáver que se está manteniendo. ¿Entienden cuál es la diferencia? Entender eso es lo más difícil. Hacerle entender, ustedes ubíquense en la familia, ¿no? Ubíquense ustedes. Les tienen que hacer entender que no es más un paciente, es un cadáver que se está manteniendo por medios artificiales, por el respirador, por lo que sea, se está manteniendo latiendo su corazón. Pero por ahí ya entra a jugar mucho la fe y cómo Sí. concientizás con la fe de por medio. Sí, en general yo lo que he visto que hacen, nosotros lo hacemos, pero que lo hacen es hacérselo tocar. Porque el paciente cuando deja de ser paciente y se empieza a transformar en cadáver se empieza a enfriar, aunque el corazón lata.
va perdiendo temperatura progresivamente. Por eso que hay un tiempo, no se puede tener una semana el paciente. Se tiene que ablacionar lo más rápido posible porque los órganos, a medida que van pasando el tiempo, se van deteriorando. Y hay toda una técnica para mantener el cadáver. Por eso se llama mantenimiento de cadáver. Mantener el cadáver se puede mantener determinada cantidad de horas, no indefinidamente. Por eso hay que definirlo rápido. Pero únicamente cuando la familia está de acuerdo, firma, si bien ya está hecho toda la, ¿cómo le podría explicar? Toda la serología y se sabe quiénes son los potenciales receptores, recién ahí se le avisa a los equipos que van a recepcionar. ¿Por qué? Porque el equipo que, excepto renal o corneal, el equipo que recepciona es el que ablaciona. No ablacionamos nosotros, no ablaciona, a veces ablaciona en algunas cosas gente del sanatorio que ayuda, pero viene el equipo, por ejemplo, si se va a trasplantar un corazón en Buenos Aires, la fundación, viene el equipo de la fundación a ablacionar, viene un equipo a ablacionar y un equipo empieza a operar el paciente en Buenos Aires. Por eso es tan exacto en corazón, tiene que ablacionar, subirse al avión, van, llegan y trasplantan porque el paciente ya está para trasplantar. No es que esperan que llegue, no, es una coordinación muy compleja la que hacen. Doctor, me quedan 2 minutos y yo sé que usted quiere bajarle un poco el perfil al sanatorio, pero la pregunta que me queda es, bueno, seguramente más allá de la desgracia, del infortunio que está viviendo una familia en ese momento por el fallecimiento de un ser querido y que dona sus órganos y al momento de que, bueno, el Cudayo venga trasladado a otros lados, lo haga en el sanatorio Nosti, me imagino que forma... Sí. Hay un orgullo más. El tema es así. Sí, a mí, la verdad que, no me enorgullece tanto la ablación del órgano como todos los otros pacientes, claro, en el mismo estado que se salvaron. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí. Porque no fueron 3 los que vinieron en un año. Nosotros recibimos 20 o 25 traumatismos graves que sobreviven. Algunos con secuela, algunos sin secuela, de todo tipo. Los menos son los que se ablacionan. Claro. Entonces, eso es lo que más me interesa. Eso habla la calidad de la terapia intensiva que tenemos y de la complejidad que tenemos. Porque en realidad, en la terapia intensiva, que se trabaja un equipo grande, también intervienen en este tipo de pacientes cirujanos, neurocirujanos, traumatólogos. O sea, son pacientes muy complejos, que se trabaja muy en equipo. Este sí que es un trabajo interdisciplinario. Sí, bueno, es el único que tiene hemodinámica a las 24 horas, por otra parte. Sí, también hay, sí, es cierto. De eso correcto. Creo que vamos a hablar. No tiene nada que ver con esto, pero con sí esto, pero por lo menos sí, digo... Sí, hoy en día en Rafaela es el único, bueno, desde hace años ya, ¿no? Es el único centro que tiene hemodinamia y que puede tratar y salvarle la vida a vos. A mí. Un paciente infartado, se le hace una cinecoronariografía, una angioplastia en agudo y deja de estar infartado. Por eso en aquel momento yo había dicho, tenemos que empezar a traer ciertas cosas y explicarle a la gente lo que pasa en la medicina de Rafaela, ¿no? Porque hay un mito que se ha creado atrás de todo esto que parece que lo que está afuera es mejor y como decía usted, si le empieza a preguntar a distintos pacientes y no, yo me salvé, no, yo me salvé. Eso es para otro tema, algún día habría que buscar gente que les explique lo que estamos haciendo, que es sobre todo la colocación de prótesis aórticas, de endoprótesis por vía dinámica sin abrir el corazón, o bueno, es un sistema nuevo. Le vamos a pedir que sea nuestro nexo, no vamos a abusar de su amabilidad para que, bueno, en un próximo programa a futuro podamos hablar de eso. Exacto, que venga la gente que está en el tema y que sabe aplicarlo como es. Jorge, ¿algo más para agregar de lo que estuvimos preguntando que le parezca importante? A mí lo que más me importa, lo que más me interesa de todo esto es que la gente done los órganos. Es muy importante, hay que tener presente y uno ve después cómo los familiares de los pacientes que donaron órganos se sienten bien, porque eso es muy importante. Verlos que nunca se arrepintieron, al contrario, después se sienten mejor que en el momento. Eso es muy gratificante. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes.